Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Mi edad es 57 años. De hecho, en unos días, ya en el mes de septiembre, estoy cumpliendo 58 años, lo cual agradezco a Dios, a mi familia, en fin, a todo el entorno que me ha permitido llegar con buena salud hasta esta edad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a decir? Tiene que ver bastante. En 1970 mi familia me inscribió en primero de primaria, como se llamaba en aquel entonces. Bueno, me inscribieron en kindergarten, como se llamaba, y como mi abuelo, don Alejandro Benoit, conocido en Jacagua como Papá Lalo, tanto a mí como a mi hermana Lourdes, nos había enseñado y alfabetizado en la casa desde los 3 años. Ya yo sabía, gracias a la preocupación de mi familia, escribir correctamente. Me sabía el abecedario entero a los 4 años, quizás a los 3, multiplicar hasta el 12, sumar, restar y dividir. No todos han tenido históricamente la suerte de tener una familia con esa dedicación, con esos conocimientos, pero sobre todo con esa visión para que uno fuese un ente distinto en la sociedad, garantizando desde aquel entonces un futuro distinto y con una formación académica distinta. Estoy hablando de Jacagua. En aquella época, finales de la década 60, principios de la década 70, cuando llovía, en el mes de mayo, que tradicionalmente era el mes de las lluvias en esta parte del planeta Tierra, los puentes se iban con todo y vigas por siempre, casi siempre, en la primera crecida de mayo. Había que llegar con los pantalones del uniforme y las medias y los zapatos en una funda para que luego de que a uno lo cruzaran con lazos por el río todavía crecido o el arroyo, entonces ya llegando a la ciudad, uno se lavaba los pies, se ponía las medias, los zapatos y lo que le faltaba de ponerse del uniforme o cambiarse, y así podíamos estudiar. Con todo ese trabajo que se pasaba, nosotros asistíamos sonrientes, orgullosos, deseosos de recibir la alimentación del conocimiento por medio del pan de la enseñanza. Los alumnos asistían orgullosos a las clases. Los alumnos estaban esperando durante las vacaciones el primer día de clases, el primer día de docencia, porque ya en los días anteriores tenían sus libros de texto, tenían sus mascotas, sus cuadernos, tenían sus bultos. En aquel entonces no eran tan comunes las mochilas, lápices, sacapuntas, elementos de geometría como reglas, compases, transportadores, cartabones y todo eso. Pero sobre todo, no sé si ustedes, amables televidentes, recuerdan el tradicional olor al aceite y a la tinta que se utilizaba para la impresión. Ese olor indiscutible al libro nuevo, ese inconfundible e incomparable olor al libro nuevo que una semana o 15 días antes del inicio formal de las clases cada año escolar era lo que olía en nuestras habitaciones, en nuestras casas, y uno olía con gusto ese olor que a ningún otro se parece, como era la tinta, que también mezclada con un tipo de aceite, era lo que se utilizaba para las impresiones. Ahora, señoras y señores, ¿por qué digo esto con toda esa emoción, esa nostalgia, esos buenos recuerdos? Por la vergüenza a la cual hemos sido sometidos desde la llegada del PRD al poder. Lamentablemente tenemos que decir las cosas como son. Ustedes a veces me dicen de todo, hasta barriga verde. Y eso está aceptado por mí. Aquellos que, porque posiblemente su formación, sus conceptos no llegan a más de ahí, en vez de tratar de deliberar sobre mis opiniones, lo que creen que solamente tienen la posibilidad de decir las peores palabrotas sobre mi persona. Aquellos que coinciden con mi pensar, les agradezco, y del mismo modo les agradezco a aquellos que me insultan, sobre todo en los comentarios de YouTube. En eso consiste el equilibrio, en eso consiste la democracia y en eso consiste el respeto a los demás. Respeto tanto a aquel que coincide conmigo, del mismo modo que respeto de manera absoluta al 100% a aquellos que me insultan, porque tienen su derecho a disentir, tienen su derecho a pensar distinto y a expresarlo. Pero mi misión no es hablar, contestar en las redes sociales. Mi misión es hacer lo que estoy haciendo en este instante, hablar, plantear mi pensamiento y en programas como Dígame Usted, nuestro programa del mediodía, ofrecer la oportunidad para que las personas se expresen a través de las líneas telefónicas o los mensajes de voz o notas de texto. Pero para no salirme del asunto de la educación, toda esa alegría, esa sonrisa, esa ilusión que todos los alumnos del país
tanto los que asistíamos a colegios privados como aquellos alumnos que asistieron décadas atrás al sector público, no les faltaba nada. Y era una época en la cual se pasaba trabajo. Entonces, cuando el país tenía una economía todavía muy pírrica en comparación con el crecimiento que indudablemente ha experimentado en las recientes décadas, entonces, cuando en el país se pasaba más trabajo, cuando en el país no teníamos el 4% para la educación, el 4% del Producto Interno Bruto de la nación cada año, cuando el país era una nación pequeña, cuando no teníamos la cantidad de escuelas, no teníamos la cantidad de maestros, lógicamente no teníamos tampoco la misma cantidad de estudiantes, pero cuando se pasaba todo ese trabajo, entonces era cuando la educación era buena, era cuando el dinero daba para las escuelas públicas, era cuando daba para todo lo que nosotros sabemos recibíamos los estudiantes. Entonces, al día de hoy, después de 1978 a la fecha, aún teniendo en aquel entonces a uno de los mejores ministros de educación, que en aquel momento se llamaban secretario de Educación, el señor Andrés Reyes, a quien quiero con devoción, pero una cosa es lo que pretende un ministro y otra muy distinta es el apoyo que pueda tener de un gobierno. Lo quise mencionar para no ser injusto. Posiblemente el mejor de todos, pero de ahí vino la debacle. Comenzaron a cambiar el método ostosiano en vez de actualizarlo y al día de hoy tenemos la peor educación de la República Dominicana. De ahí el inicio de mi comentario. Cuando se pasaba trabajo, cuando yo era un niño hace 57 años, el país era pequeño y con una economía verdaderamente muy, pero muy pobre. Entonces, cuando el país era pobre, teníamos una de las mejores educaciones o de los mejores sistemas educativos de toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Ahora que el país maneja presupuestos indecentemente elevados, ahora que el país cuenta con casi 300,000, oiga bien, casi 300,000 millones al año para la educación, tenemos desde hace años la peor educación del planeta Tierra. Tenemos a un presidente que lamentablemente se burla del país, se burla de las próximas generaciones, entregando las aulas del país a indocumentados de otra nación, dejando a cientos de miles de estudiantes de nuestro país sin el pan de la enseñanza, pero quitándonos el dinero de nuestros impuestos. Que voy a repetir mucho este tema. Siempre lo voy a seguir repitiendo hasta que sea resuelto. Y si el próximo gobierno no lo resuelve y yo todavía estoy en la televisión, lo voy a seguir tratando, voy a seguir exigiendo, aunque me digan ser un soñador. Si defender el futuro de nuestro país, que son las próximas generaciones, es ser un soñador, déjenme seguir durmiendo para seguir soñando. Pero definitivamente, señor presidente, la indecencia a la cual usted y su gobierno se han prestado, hundiendo más todavía de lo que ya estaba hundida la educación dominicana, es algo que jamás le va a perdonar el pueblo dominicano. La responsabilidad de anteriores autoridades actualmente también se le pega a usted en su gobierno porque se comprometió en campaña a hacer que todos aquellos que habían delinquido en contra del Estado, y eso incluye a los que delinquieron en contra del Ministerio de Educación, iban a recibir castigo en este gobierno. Los vemos pasearse por las calles, nada más y nada menos que haciendo ahora campaña política en su contra desde la oposición. Que yo repito el mismo tema, mientras no lo resuelvan, lo voy a seguir repitiendo porque considero que es parte de mi cuota de obligación social para con mi país. Por hoy lo dejamos ahí. Sigan meditando sobre ello. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Luna TV, Canal 53, Luna TV en vivo y Luna Azul TV. No deje de suscribirse a los mismos, si así lo desea, y marcar las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito a hacer uso libre, democrático, pero respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube. Invitados también a buscar nuestro portal informativo, el Portal de los Campeones, en la dirección de internet www.lunatv.do. Además de informarles y actualizarles, emitimos nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.